Ya, compañeros, vamos a resolver. Este era el examen del semestre 2 2024. Eran dos exámenes en los que ha planteado el INGE y a la suerte, pues, cuál les tocará a ustedes. Y entonces vamos a resolver esta pregunta, este examen, que no es muy diferente a este. ¿Ya? Entonces vamos a resolver esta pregunta de examen. Entonces vamos a iniciar con la pregunta número uno. Pero antes de iniciar con la resolución del examen, haremos un poco de repaso de la parte teórica. Aquí tengo una tabla de distribución de frecuencias. Entonces hay varias formas de, a ver, por ejemplo, F minúscula es la frecuencia, F mayúscula es la frecuencia acumulada, H minúscula es la frecuencia relativa y H mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Primero iniciaremos por la cantidad de datos. Entonces, si yo sumo toda esta columnita, voy a tener n, y n es la cantidad de datos. Esa es una primera propiedad. Si yo sumo la columna de todas las frecuencias, ahí voy a obtener la cantidad de datos que es n. O sea, si yo sumo toda esta columnita de las frecuencias, tengo la cantidad de datos. ¿Ya? Ahora pasaremos a las frecuencias acumuladas. Ya. Esta es la columna de las frecuencias acumuladas. A ver, una primera forma de completar estos datitos es que para llenar este dato es directamente hay que ir a acumular este, ¿no? F1, no hay mucho que acumular, por eso, por frecuencia acumulada. Entonces, si yo quiero calcular ahora frecuencia acumulada 2, entonces tengo que acumular F1 más F2. Ahora, si yo quiero acumular, a calcular F mayúscula 3, pues tengo que acumular F1 más F2 más F3. Si yo quiero calcular F4, tengo que acumular F1 más F2, eso es todo lo que está arriba, ¿no? Entonces, de esa forma se lo llena, ¿no? Si yo quiero calcular F3, va a ser la suma de F1 más F2 más F3, de esa forma. Entonces eso está planteado en estas ecuaciones. Ahora, si yo quiero calcular, digamos, F4, tengo que acumular F1, F2, F3 y F4. Pero, ¿qué les he dicho, no? Que F1 más F, eso es la cantidad de datos. Entonces, F4, entonces todo esto es N, ¿no? O sea que la última frecuencia acumulada coincide con la cantidad de datos, ¿no? Ahí viene una primera propiedad. Y que, a ver, estos dos valorcitos siempre van a ser iguales. La última frecuencia acumulada es igual a la cantidad de datos. Esos dos datos siempre van a ser iguales. Se demuestra eso, ¿no? Aquí lo tienen. Entonces, ahora otra manera de completar esta columna de las frecuencias acumuladas es de la siguiente manera. Si yo quiero calcular F2 es a ver, este primer dato se lo copia. Si yo quiero calcular F2 va a ser F1 más F2. Si yo quiero calcular F3 es F2 más F3. Y de esa forma. Si yo quiero calcular, digamos, este F4 es F3 más el F4. Y eso está planteado en estas ecuaciones, ¿no? Ahí lo pueden revisar. Ahora pasaremos a la columna de las frecuencias. Las frecuencias se puede calcular como diferencia de frecuencias acumuladas. A esto me refiero. Si yo quiero calcular, por decir, el valorcito de F1 es solamente este valor. Ahora, si yo quiero calcular F2, es la diferencia de F2 menos F1. Entonces, F minúscula 3 es F mayúscula 3 menos F mayúscula 2. Si yo quiero calcular este F minúscula 4, es la diferencia de F4 menos F3. F mayúscula 4 menos F mayúscula 3. Entonces, de esa forma, eso está planteado en estas ecuaciones de aquí. ¿Sí? Lo revisan. Ahora pasaremos a la columna de las frecuencias relativas. Entonces, la columna de las frecuencias relativas. Si yo quiero calcular H1, eso es F1 dividido sobre N. Si yo quiero calcular H2, es F2 sobre N. Y de esa forma, ¿no? Si quiero calcular H4, es F4 sobre N. Y eso está planteado en estas ecuaciones. Y otra forma de calcular, aquí hay una propiedad, que la suma de las frecuencias relativas siempre nos tiene que dar uno. A esto me refiero. Si yo sumo toda la columna de las frecuencias relativas, si yo sumo todos estos valorcitos, la propiedad te dice que esa sumatoria siempre nos tiene que dar uno. Y ahí tenemos esa propiedad. Y otra manera de calcular las frecuencias relativas es como la diferencia de frecuencias relativas acumuladas. A esto me refiero. Entonces este H1 es solamente H1. Si yo quiero calcular H minúscula 2 es H mayúscula 2 menos H mayúscula 1. Si yo quiero calcular H minúscula 4 es H mayúscula 4 menos H mayúscula 3. Y de esa forma eso está planteado aquí en estas ecuaciones.
Ahora pasaremos a las frecuencias acumuladas relativas. Entonces, H mayúscula, frecuencias acumuladas relativas, esos son los H mayúsculas. Entonces, H1 es F1 sobre N, H mayúscula 2 es F2 sobre N, H mayúscula 4 es F4 sobre N, y eso está planteado en esas ecuaciones, en estas ecuaciones. Aquí lo tenemos. Ahora, otra manera de calcular es ir acumulando, ¿no?, las frecuencias relativas. Entonces, otra manera de llenar esta columnita, si yo quiero llenar esto, solamente no hay mucho que acumular aquí. Entonces, si yo quiero calcular esto, tengo que acumular H1, H minúscula 1 más H minúscula 2. Si yo quiero calcular esto, tengo que acumular todo esto. Si yo quiero calcular H mayúscula 4, pues tengo que ir acumulando en suma H1 más H2 más H3 más H4. Y de esa forma, ¿no? Aquí está. Además que les había dicho, ¿no?, que H1 más H2 más H3, eso vale 4, ¿no? Fíjense, eso, H1 más H2, eso vale 1, ¿no? Entonces, si esta es la última frecuencia acumulada relativa, eso siempre va a valer 1. O sea, la última frecuencia acumulada relativa, este valorcito, siempre va a valer 1. Ya eso, por esta propiedad. Y ahora otra manera de completar esto es de la siguiente manera, ¿no? A ver, este valorcito se copia. Si yo quiero calcular H mayúscula 2 es esto más esto y eso me va a dar mi resultado, ¿no?, aquí. Si yo quiero calcular, digamos ahora H mayúscula 3, va a ser la suma de H2 más H3, este valor más este valor. Y de esa forma. Entonces, haciendo un repaso, ¿no? Entonces, ahora sí pasaremos a los ejercicios. Se dispone de los datos incompletos en una tabla de completarla. Entonces, esta es una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, aquí tenemos algunos datos conocidos, pero aquí tenemos que completar los datos que faltan. ¿Ya? Y hay dos formas de hacer esto. Una forma es hacerlo mentalmente y otra manera es asignándonos variables. Como es el primer ejercicio, con fines explicativos yo me voy a asignar variables. Ya, fíjense, esto no estaba. Todo esto lo borraré ya. Esto no está aquí en el enunciado. Entonces, me voy a asignar variables, ¿ya? Esto F1, F2, F3, F4, de esta forma, F mayúsculas 1, las H1 hasta H7, H mayúsculas hasta H, me ha asignado variables. Y fíjense que tengo algunos datos conocidos y tengo algunos datos que no conozco, pero hay que plantearse ecuaciones. Entonces, iniciaremos a ver por las clases. Fíjense, la clase aquí va de 1 a 2, entonces la siguiente va a ir de 2 a 3, aquí va a ir de 3 a 4, aquí va a ir de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, de esa forma. Ahora vámonos planteándonos ecuaciones. Ya tenemos que irnos tenemos que ir planteándonos ecuaciones. A ver, lo primero que me puedo plantear es que este valorcito de aquí es directamente este valor, ¿no? Entonces eso lo he planteado en esta parte. La frecuencia acumulada 1 es solamente la frecuencia 1. Y de aquí tengo que el valorcito había valido 4. Entonces este valorcito vale también 1. ¿Ya? Ahora puedo calcular, a ver, otra ecuación que me puedo plantear es F2. Esta frecuencia 2 lo puedo calcular como la diferencia de la diferencia de la frecuencia acumulada 2 menos la frecuencia acumulada 1. Entonces F2 y este valorcito lo puedo calcular como la diferencia de esto menos esto. Este valor va a ser igual a F2 menos F1. Y eso lo he planteado en esta parte, fíjense. Entonces F2 que vale 6, F1 que vale 1 y aquí tengo la respuesta, ¿no? Entonces F minúscula 2 había valido 5. Ya. Ahora tengo que seguirme planteando ecuaciones. A ver, ¿dónde más me puedo plantear? Otra ecuación que me puedo plantear. A ver, me voy a plantear. Esta H5 se puede calcular como la diferencia de H mayúscula 5 menos H minúscula 4. Eso lo estoy planteando en esta parte. Fíjense, H5 que vale 0.9, H4 que vale 0.7 y tengo que H5, 0.9 menos 0.7, eso es 0.2. Entonces tengo otro valorcito que he hallado. La frecuencia relativa 5 vale 0.2. La frecuencia relativa 5 vale aquí 0.2. Ya está. Ahora otra ecuación que me pueda plantear. A ver, aquí tengo un n, ¿no? Pero ese valorcito de n no conozco, ¿no? No conozco la cantidad de datos. Pero aquí tengo
sabemos que H5 es igual a F5, eso dividido sobre la cantidad de datos. Entonces me voy a plantear esa ecuación. Eso me he planteado aquí. Fíjense, H5 es F5 sobre N. Conozco H5, conozco F5. Entonces puedo despejar N. Entonces N va a pasar a multiplicar y el H5 va a pasar a dividir. Entonces N va a ser F5 sobre N. F5 que vale 8, H5, F5 que vale 8, H5 que vale 0.2. Entonces eso lo sustituye aquí, 8 sobre 0.2 y eso, 8 dividido sobre 0.2, eso nos da n, que eso es la cantidad de datos que vale que es 40. Entonces ya tengo la cantidad de datos, eso es un dato clave nomás. Entonces la cantidad de datos había valido 40. Listo. Ya, ahora, ¿qué más puedo hallar? Puedo plantearme, ¿no? H1 es F1 sobre N, ya que conozco el valor de N, y H2 es F2 sobre N. Entonces directamente eso lo estoy planteando aquí. H1 es F1 sobre N, H1, F1 que vale 1, N que vale 40, de ahí me tengo el valor de H1 que vale 0.25. Lo mismo he hecho de este lado, H2 es F2 sobre N, F2 conocía 5, 40, y aquí me sale 0.125. Entonces 0.025, 0.0 es 125. Entonces 0.0, aquí, aquí es 0.025 y aquí 0.0125, 0.125. Ya está. Ya he completado esos datos. Ahora, ¿qué más puedo plantearme aquí? Tal vez alguna idea. A ver. Ya. Podemos calcular H2 y H3. Fíjense, H2 es igual a H1 más H2. Y luego, si yo quiero calcular ahora, calcularemos eso, ¿no? Entonces sería H2 más H1 más H2. Y eso lo he calculado aquí. Aquí está. ¿Dónde está? H2 es igual a H1 más H2 es igual a H1 más H2. Ya, a ver, lo he planteado de otra forma. H2. Entonces aquí puedo calcular, fíjense que sabemos que este datito va a ser igual a este dato, entonces la frecuencia relativa acumulada 1, solamente la frecuencia relativa 1. Entonces eso no me lo he planteado, pero sabemos que esos datos van a ser iguales, ya que va a ser 0.025. O me lo puedo plantear a pesar que no lo había anotado aquí. Entonces lo voy a anotar aquí, que el H1 es solamente la H1 y de aquí tengo que H1 vale el mismo valor que H minúsculo 1, que es 0.025. 0.025, ya está. Aunque esto era que está por aquí. Ya. Ahora voy a calcular H2 y H3. Entonces este valorcito de H2 lo puedo calcular como H1 más este valor. Y este H3 lo puedo calcular como... Ya, entonces primero calcularemos H mayúscula 2, sería H mayúscula 1 más H2. Entonces eso me lo he planteado en esta ecuación. Entonces H mayúscula 1 es 0.25, H2 0.125 y de aquí tengo el valor de H2 que vale 0.15. Tengo 0.15. Eso me lo voy a anotar aquí. El valorcito ya válido 0.15. Ahora puedo calcular H3, ¿no? H3 va a ser la suma de este valor más este valor. Y eso lo tengo en esta ecuación. H3 igual a H2. Entonces aquí reemplazo H2 0.15, H3 0.25 y me sale. Y aquí me sale que H3 vale 0.40. Hay que ser un poquito... Aquí no hay que confundirse. Ya está. Ya está. 0.40. Ahora, ¿qué puedo calcular? A ver, H4... H4. Ya puedo calcular este valorcito de H4. Es este valor menos este valor. ¿Ya? Como la diferencia de frecuencias acumuladas relativas. Pues H4 va a ser igual a H mayúscula 4 menos H mayúscula 3. Eso lo he planteado aquí. Aquí está.
Entonces de aquí tengo que H407, H304 y la diferencia me da 0,3. Entonces ahí es más sencillito. Entonces esto vale, H4 vale 0,3. Y ahora, ¿qué más? H6 lo puedo calcular, ¿no? H6 la suma de este valor más este valor. Entonces de aquí eso lo he planteado en esta parte, H6, y me ha salido que H6 vale 0,95. Entonces de esa forma hay que ir planteándose paso por paso. H6 vale 0,95. H6 aquí vale 0,95. Ahora la última frecuencia acumulada, esto también les había dicho, la última frecuencia relativa acumulada, eso vale 1, ¿ya? La última frecuencia relativa acumulada siempre va a valer 1. O sea que este datito, que es la última frecuencia relativa acumulada, siempre va a valer 1. Y ahora, este valorcito de H7 lo puedo calcular como este valor menos este valor. Eso lo he planteado en esta parte. Fíjense como la diferencia de frecuencias relativas acumuladas y me sale 0,05. 0,05. Entonces aquí ya lo tengo. Esto vale 0,05. Ya, ahora qué más. A ver, puedo calcular. mm, Voy a calcular F3, F4 y F frecuencia 3, frecuencia 4 y frecuencia 6. Sabemos que podemos utilizar estos datos, ¿no? H3 va a ser igual a F3 sobre N. H4 va a ser F4 sobre N. Y este H6 va a ser F6 dividido sobre N. Entonces de ahí me voy a plantear, entonces sí voy a hallar las frecuencias. Entonces eso lo estoy haciendo aquí. Fíjense, H3 F3 sobre N, H4 F4 sobre N, H6 F6 sobre N. De ahí estoy despejando, de aquí estoy despejando F3, estoy despejando F4, estoy despejando F6 y estoy sustituyendo, ¿no? H3 0,25, N vale 40 y de aquí tengo lo que es F3. Y aquí lo mismo, ¿no? F4 les va a dar 12. Aquí lo mismo, ¿no? He planteado que H6 es F6 sobre N. Conozco H6, conozco F6, entonces puedo despejar N. ¿No? No, conozco H6, conozco N, entonces puedo despejar F6. Entonces F6 esto va a pasar a multiplicar, ¿no? Ya estaría el despeje. Haciendo la sustitución me sale que F6 0,05 por 40, eso les da 2. Entonces F3, 10, 12, 2. 10. Entonces este valorcito vale 10, vale 12 y F6 vale 2. Y de esa forma. Entonces como ya no quiero plantearme más ecuaciones, entonces ya lo voy a hacer directo. Este valorcito se calcula como la suma de esto más este. Entonces 10 más 6, eso es 16. Ahora este valor se calcula como la suma de este valor más este valor. 12 más 16, eso es 38. Ahora este valor se calcula como la suma de esos dos valores. Entonces 38 más 8, eso es 46. Y lo mismo, ¿no? Ahora si yo quiero calcular este valorcito, es la suma de este valor más este valor. Entonces 46 más 2, eso les va a dar 48. 16 más 10, 16, 16 más 12. Aquí he cometido un errorcito. Aquí la suma 16 más 12, eso te da 28. Ahora 28 más 8, eso nos da 36. 36 más 2, eso nos da 40. 36 más 2, eso nos da 38. Y ya, ahora sí. Les había dicho que la última frecuencia acumulada, eso siempre coincide con la cantidad de datos, ¿no? Esos dos datos siempre van a ser iguales. De que aquí es 40, entonces aquí va a ser, también va a ser 40. Ahora F7 lo puedo calcular como la diferencia de este valor menos de este valor. Entonces 40 menos 38, eso es 2. Entonces de esa forma se completa, ¿no? La tabla de distribución de frecuencias planteando las ecuaciones. Para comenzar con los ejercicios lo pueden hacer así, ¿no? Pero luego lo tienen que hacer ya un poco mentalmente, de manera mental. Entonces, a ver, esa era la pregunta. Ya, entonces ahora, a ver, pasaremos a mm, la segunda pregunta.
Pero antes de hacer la segunda pregunta haremos un repaso, ¿no? Entonces, a ver, medidas descriptivas, ¿no? Para datos discretos. Estos son datos discretos. Fíjense que los datos no están clasificados en intervalos. Entonces, la media aritmética es directamente la suma de los datos dividida sobre la cantidad de datos. La mediana. La mediana es un valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, ¿ya? Esa es la mediana, la definición de la mediana. Es un valor que divide al conjunto de datos en dos partes iguales. Y cuando la cantidad de datos es par, la mediana es xn medios más 1, xn medios más xn medios más 1 dividido entre 2. Cuando la cantidad de datos es impar, la mediana se calcula de esta forma y así. Ahora la moda, la moda se nos representa por esta letrita y la moda de los datos es el valor que más se repite, ¿no? Entonces en el ejercicio hay que ver qué datos es el que se está repitiendo más veces, esa es la moda. El rango se los denota por la letra R y es la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo. La varianza, para calcular varianza, esa es la formulita. Es 1 sobre n menos 1, sumatoria aquí de los datos, menos su respectiva media, todo es elevado al cuadrado. Eso aquí sí, aquí son los datos menos la respectiva media, media aritmética, todo es elevado al cuadrado. Entonces la varianza es, ahora la desviación estándar es solamente la raíz cuadrada de la varianza. Y a ver, un repaso, a ver, que la varianza, a ver, fíjense, esto es, fíjense, este conjunto de datos, fíjense la distancia que los datos están alejados, están, aquí digamos que la varianza sea de 30, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, los datos están más alejados uno del otro, mientras que en este caso, fíjense, los datos están más cerquitas uno del otro. Entonces aquí la varianza tiene que ser un dato menor, ¿ya? Porque los datos están más juntitos. Y aquí la varianza va a ser un dato, un dato mayor, un dato más alto, porque los datos están más alejados uno del otro. Entonces eso mide la varianza, no mide la dispersión de los datos, mide cuán alejados o cuán juntitos están los datos. Entonces cuanto más alejados estén los datos, la varianza va a ser mucho mayor y cuanto más juntitos estén los datos, pues la varianza va a tomar valores más pequeños. Entonces eso mide la varianza. Entonces si la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Es similar. El coeficiente de variación es S sobre X y eso dividido por el 100%. Entonces eso es un pequeño repaso. Luego hay coeficiente de asimetría, coeficiente de curvas, pero eso no nos pide en el ejercicio. Ahora pasaremos a la pregunta número 2. Entonces en una planta se fabrican, ¿qué dice? Se fabrican llantas, se desea comparar el diámetro unitario de las dos clases de llantas, los cuales se espera que sea adecuado. Se seleccionó una muestra de 5 llantas de cada clase y los clases que representa el diámetro interno de las llantas se registran en la siguiente tabla. Entonces aquí nos dan datos. Aquí tengo las llantas de la clase A o las llantas de la clase A. Y aquí tengo las llantas de la clase B, ¿no? Y les pide calcular, ¿no? Medidas de tendencia media, mediana, moda, medidas de dispersión, rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Eso no lo han notado aquí. Entonces, tanto para los datos los datos de las llantas de la clase A como para los datos de las llantas de la clase B, tenemos que calcular, o sea, media, mediana, moda, rango, varianza, desviación estándar, ¿ya? Entonces, procederemos a hacer. Entonces, primero para las llantas de la, para las llantas de la clase A. Entonces aquí tengo las llantas de la clase A. Entonces estos datitos me los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces ordenándolos de menor a mayor sería de esta forma, ¿no? Esa sería la ordenación. Y luego hay que asignarles posiciones, ¿no? Entonces aquí tengo el dato en la posición 1, el dato en la posición 2, el dato en la posición 3, el dato en la posición 4 y el dato en la posición 5, de esa forma. Entonces ahora para calcular ahora, estos datos, a ver, me lo voy a acomodar aquí en columna. Aquí me los he anotado en columna. Son estos mismos datos. Me los he anotado aquí en esta columna. Ya. Ahora, para calcular la media es sumar todos los datos y dividir sobre la cantidad de datos. Entonces, la sumatoria de todos estos datos, eso les va a dar un valor de mm, 23,75. Ya, entonces esta sumatoria les va a dar 23,75. 23,75. Entonces la sumatoria de todos los datos es 23,75. Y aquí hay que tomar en cuenta que la cantidad de datos, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tenemos una cantidad de datos de 5. Entonces aquí tengo 5 datos. Y esa división les va a dar 475. 475. Entonces la media aquí había sido de 475.
Ya tengo ahí. Entonces la media aritmética. Ahora para calcular la mediana. Fíjense que la cantidad de datos es impar, ¿no? Cuando la cantidad de datos es impar, la mediana, la mediana es directamente la mediana de los datos, se lee de esta forma. Es directamente el dato en la posición n más 1 sobre 2, ¿ya? De esa forma. Cuando la cantidad de datos es impar, la mediana es los datos en la posición n más 1 sobre 2. Entonces solamente aquí hay que sustituir x en la posición n que vale 5 más 1, eso dividido sobre 2. Y esto va a ser x, 5 más 1, 6, 6 entre 2 es 3. Entonces la mediana va a ser el dato en la posición 3 y el dato en la posición 3 es de 475. Entonces de 400. Entonces la mediana de los datos había sido el 475. Entonces ya la mediana. Ahora pasaremos a calcular la moda. Ahora para calcular la moda tenemos que fijarnos, ¿no? ¿Qué dato se repite por lo menos dos veces, ¿no? O se repite más de una vez. Entonces como no hay datos que se repiten más de una vez, pues entonces no existe moda. Ya, entonces fíjense que no hay datos que se repiten, entonces no existe moda. Entonces para que exista moda, un dato por lo menos se tiene que estar repitiendo dos veces o la mayor cantidad de veces. Pero como no hay datos que se repiten, pues la moda simplemente no existe. Ahora el rango. Para calcular el rango es la diferencia del dato máximo menos el dato mínimo, ¿no? El dato máximo y el dato mínimo. El dato máximo es 484 y el dato mínimo es 468. 484, 468. O sea, aquí es 484 es el dato máximo y el dato mínimo es 468. Entonces esa diferencia no más hay que hacer para calcular el dato 468 menos 468 menos 484. 84. De aquí el rango les va a dar que el rango vale 16. Entonces ya tengo el rango. Ahora el rango intercuartil. El rango intercuartil es la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Eso los voy a dejar para ustedes porque yo lo hago de otra forma. El link creo que les enseña un método más cortito. Entonces ahí lo dejaremos esa parte. Ahora calcularemos lo que es varianza. Entonces fíjense lo que te dice. Mira, 1 sobre la cantidad de datos menos 1. Eso dividido sobre los datos menos la media elevado al cuadrado. Entonces necesito calcular esta sumatoria, ¿no? La sumatoria de los datos menos su media elevado al cuadrado. N conozco, pues n es la cantidad de datos, ¿no? Y sabemos que la cantidad de datos es de 5. Entonces, aquí tengo, ¿no? Fíjense que hemos hallado que la media vale, ¿cuánto hemos hallado que la media? La media hemos dicho que vale 475, entonces 475. Y ahora este datito lo he calculado de esta forma. Lo que te dice, ¿no? El dato menos su media al cuadrado. El dato aquí es 468 menos la media que es de 475 al cuadrado. Ese valor sí te da 49. Y ahora para calcular lo mismo este valor, he hecho lo mismo, ¿no? El dato que es 470 menos el promedio es 475 y eso a al cuadrado. Lo mismo he hecho para calcular este dato, ¿ya? Para calcular este 81, entonces el dato menos su media al cuadrado, el dato menos su promedio. El dato es 484 menos el promedio que eso es de 475, todo eso elevado a al cuadrado. Y eso me da 81. Ya de esa forma, ya y ahora la sumatoria de todo esto nos va a dar 164. 164. Entonces aquí la sumatoria de los datos menos su media todo al cuadrado, eso nos da 164. Entonces eso lo voy a sustituir nada más. Entonces aquí tengo 1 sobre la cantidad de datos, que esto es 5 menos 1. Toda esta sumatoria hemos hallado que vale 164. Esto vale 164. Y de aquí introduciendo en la calculadora todo esto, vamos a obtener que la varianza
vale 6.4, 6.4. Entonces ya tengo ahí la varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar solamente hay que sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Entonces la raíz cuadrada de 6.4, 161. Aquí le sale, me he equivocado. Aquí no sale 6.4, aquí sale 41. 41, sí, 41 sale. Entonces aquí sería la raíz cuadrada de 41. Entonces la raíz cuadrada aquí de 41, eso les va a dar 6.4, 6.4. Ahí sí. Ahora, para calcular el coeficiente de variación. Para calcular el coeficiente de variación es la desviación estándar sobre la media aritmética y eso multiplicado por el 100%. Entonces eso lo vamos a hacer aquí. Coeficiente de variación, la desviación estándar, vamos allá 6.4, la media es 475 y eso multiplicado por el 100%. Ya, a ver, aquí esto les puedo explicar. Multiplicar por el 100% es algo como multiplicar por uno, no afecta en nada. Por el 100%. A ver, esto introduzcan en su calculadora tal cual esto. Y eso les va a dar seguir dando 3. Ya, eso porque el 100% es equivalente a 1/100. Ya, y eso les da 1. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, multiplicar por 100 y solamente por todo esto lo vamos a meter en la calculadora, pero el símbolo de porcentaje lo vamos a conservar. Entonces, introduciendo todo esto en la calculadora les va a dar 1.34. Va a dar 1.34. Y conservamos el símbolo de porcentaje. Entonces, esa parte es la explicación aquí. Entonces, lo que hacemos es multiplicar por 100 y luego conservamos el símbolo de porcentaje. Esto nomás lo introducimos en la calculadora. Fan. Y eso les da 1.34. Ya, para las llantas ahora de la clase B, para las llantas de la clase B ha hecho similarmente. Entonces, para las llantas ahora de la clase B, pues tengo que hacer lo mismo, ¿no? Entonces ahí habría un doble procedimiento. Entonces lo mismo, ¿no? He ordenado los datos de menor a mayor, la asigna posiciones, lo he anotado en columnita. Aquí la sumatoria se los voy a anotar, vale 23,77. Vale 23. Aquí la sumatoria es 23,77 y aquí le sale 17.2. Entonces he calculado la media, calculado la mediana. Nuevamente la mediana, el dato en la posición 3 es la mediana, el dato en la posición 3, 475. 475. Esa es la mediana. La mediana de los datos es el dato en la posición 475. La moda no existe. Ahora el rango es la diferencia del dato máximo menos el mínimo. Eso les ha salido 5. La varianza le sale 4.3 y la desviación estándar 2.03 y el coeficiente de variación 0.43, ¿no? Es el mismo procedimiento. Ahora pasaremos a los ejercicios de regresión lineal. Regresión. Ya verá, haremos una introducción de la parte de regresión. Ya ver, tengo unos 5 minutos para hacer esta parte. Ejercicios de regresión lineal. Ya, en estos ejercicios, fíjense que aquí lo primero que hay que hacer es graficar el diagrama de dispersión, luego adecuarlo un modelo de ecuación. Entonces el comportamiento de este diagrama de estos puntos parece ser una línea recta, ¿no? Y el modelo de regresión viene dado de esta forma. Y igual a más b por x. ¿Ya? Entonces este es el modelo de regresión, la recta de ecuación. Pero aquí hay que tomar en cuenta que x es la variable independiente y y es la variable dependiente. La variable independiente siempre lo graficamos en el eje horizontal, la variable independiente siempre en el eje horizontal y la variable dependiente siempre en el eje vertical. Eso tienen que tomar en cuenta. Entonces x es variable independiente y y es variable dependiente. ¿Eso por qué se dice? Eso, a ver, se lo dice por lo siguiente, ¿no? Entonces, si yo tengo aquí, digamos, una función y igual a x al cuadrado más 1, entonces, bueno, si yo quiero analizar un punto, entonces me voy a dar una coordenada en x igual a 2, entonces el valor de y va a ser, pues aquí reemplazo, ¿no? 2 al cuadrado más 1, entonces y vale 5, ¿no? Entonces su valor en y había sido 5. Fíjense que podemos asignarnos cualquier valor de x, ¿no? Entonces por eso se dice que x es la variable independiente.
Pero y no puede tomar cualquier valor. El valor que va a tomar la variable y depende mucho de qué valor le demos a la variable x. Entonces, por eso se dice que y es variable dependiente y que x es variable independiente. Porque x no depende de nada, ¿no? Nosotros le podemos asignar cualquier valor, mientras que y pues, depende mucho de qué valor le demos a la variable x, ¿no? Y no puede asumir cualquier valor. Depende mucho de qué valor le demos a la variable x. Entonces, de ahí se dice que x es variable independiente y y es variable dependiente. Entonces, en los enunciados de los ejercicios, lo primero que hay que hacer, identificar es eso. ¿Cuál es en los ejercicios de regresión hay que identificar cuál es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable dependiente. Ya una vez que hayamos identificado eso, pues la variable independiente lo graficamos en el eje horizontal y la variable dependiente en el eje vertical. Ya, entonces este es nuestro modelo de regresión. Entonces es una recta y igual a más b por x. Aquí hay que tomar en cuenta lo que les he dicho, ¿no? El modelo de regresión va a ser lo siguiente. Esto es la variable independiente y y es la variable dependiente. Entonces el modelo de regresión viene dado de esta forma, ¿no? El modelo de regresión lineal. La variable dependiente igual a más b por la variable independiente. Entonces eso es algo que ahí tienen que tomar en cuenta. Entonces este es nuestro modelo de regresión. Entonces lo que hay que hallar es estas incógnitas, ¿no? A y B. Entonces para hallar A y B directamente directamente se utiliza estas formulitas. Tomen en cuenta suma de y, suma de x al cuadrado, suma de x por y. Se utiliza entonces lo mismo para calcular B, ¿no? Entonces n aquí es la cantidad de datos. Entonces fíjense esto, se lee la suma de la variable dependiente. Aquí la suma de la variable independiente, eso elevado al cuadrado. Aquí la suma de la variable independiente, eso es x. Aquí fíjense nuevamente, aquí tengo la variable independiente, sumatoria de la variable independiente al cuadrado, y aquí la suma de la variable independiente, todo eso al cuadrado. Entonces, de esa forma, ¿ya? Entonces, léanlo de esta fórmula, no siempre léanlo como x por y, sumatoria de x, sino como les estoy diciendo, x es variable independiente. Entonces esto se leería la sumatoria de la variable independiente. Esto, la sumatoria de y es variable, entonces sería la sumatoria de la variable dependiente. Y aquí, ¿no? La sumatoria de la variable independiente al cuadrado. Y aquí la sumatoria de la variable independiente, eso es x es variable independiente, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, véanlo de esa forma, ¿no? Y este R es el coeficiente de correlación. Entonces, en los enunciados de los ejercicios tenemos que formarnos unas tablitas. X y Y, ya esos son datos del ejercicio van a ser X y Y. Entonces, lo que hay que hallar son lo que hay que completar aquí son los X al cuadrado, los Y al cuadrado, eso hay que calcular, y los X por Y. Y luego procedemos a usar esas fórmulas y el coeficiente de regresión, ¿no? Y hacer el diagrama de dispersión. Primero hacer el diagrama de dispersión, identificar a la variable independiente, la variable dependiente, luego hacer el diagrama de dispersión. Luego el modelo de regresión, hallar cuánto vale A, cuánto vale B, el coeficiente de correlación y ahí acaba, ¿no? Ya. Ya esa era una introducción de la parte teórica de regresión. Entonces ahora haremos un ejercicio. Ya lo voy a... Vamos a hacerlo en la siguiente parte del video ya, el ejercicio.